sin más prólogo, aprovechando que ya está en nuestra sala el correligionario Enrique Vázquez, no la demasiada presentación, ya todos los que estamos acá lo conocemos. Enrique es periodista de investigación. Enrique además escritor. De hecho, el título de esta charla es el título de su último libro, Aduana, Corrupción y Contrabando. Ha sido director de la carrera de comunicación de la UBA y es conductor radiofónico. Yo voy a pasar directamente desde el celular, lo podamos ir gambeteando esta charla hasta que tu computadora esté lista, y si querés, ahí lo pasamos y te habilito el otro usuario. Así que Enrique, te pido, ya estás desmuteado, tenés que desbloquearte vos con el botón de abajo a la izquierda que dice mute. Podemos arrancar cuando quieras. Yo estoy listo, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Les pido perdón, pero vivir en la provincia de Buenos Aires tiene lo suyo. No tienen ni idea los nervios que tengo y lo acelerado que estoy. Les pido disculpas. Vos sabés que 15 minutos antes de las 7 del horario que habíamos convenido con vos, Sebastián, se cortó la luz. Y maldije para todos lados, pero volvió enseguida. Y ahora cuando estábamos por arrancar, de nuevo. Así que va a ser precario y les pido sinceramente 1000 perdones por la demora. Ya que estamos convocados por algo que se llama movimiento... ¿Perdón? No, perdón, te decía que no te hagas ningún problema, que esto, en esta Argentina, si hay algo que es federal, son los problemas de comunicación y los problemas energéticos. Esta pandemia nos ha demostrado que tenemos mucho para hacer en todos lados, así que dale para adelante y tranquilo. Les pido disculpas de nuevo, pero bueno, acá llueve y se corta, ¿qué querés que te diga? Ya que estamos convocados por el Movimiento Nacional de la Militancia Radical y por un gran militante como es el Changuí, quería invocar al principio una gran militante de otro sector político, muy distanciada de nuestro pensamiento, una mujer formada en el nacionalismo que a mí menos me gusta, pero que fue una gran militante, que fue Alcira Argumedo. Falleció hace poco y había dedicado sus últimos años precisamente a investigar este tema que nos convoca hoy, que es el del contrabando. Y sus últimos pronunciamientos públicos habían sido de exigencia, de reclamo al gobierno nacional para que pusiera coto al contrabando, porque según sus cálculos, ella integraba el equipo de Proyecto Sur de Pino Solanas, ¿no es cierto? Según los cálculos que ellos habían elaborado en un gabinete del Congreso, solo por la hidrovía se le va a la Argentina la misma cantidad de dólares de la deuda externa. Vale decir, si controláramos el contrabando de la hidrovía, según Alcira Argumedo, podríamos pagar la deuda externa con lo recaudado en un solo año. Ya que estamos en víspera de la Semana de Mayo y convocados por elementos históricos de lo que eso implica, ya mañana es 22 de mayo, el primer movimiento prerevolucionario que desemboca en el 25, ¿no es cierto? Estamos en una semana histórica. Me gustaría remontarme un poquitito a la historia y yo tenía más o menos pensada en mi cabeza la conversación esta, pero ahora que se demoraron ustedes prácticamente media hora aguantándome, estoy tentado de hacer cualquier cosa, pero pido un perdón por el zafarrancho. Es imprescindible remontarse al fondo de la historia para entender lo del contrabando en la Argentina y entender las claves o cuantificar la riqueza que se va a través del contrabando. Ustedes saben perfectamente, porque lo han leído muchas veces en los medios, cuando se celebra ritualmente el Día de la Industria, creo que es el 2 de septiembre, que ese Día de la Industria se convoca porque fue la primera exportación industrial de la Argentina. Se exportaba harina de trigo, harina molida en los ingenios, en los molinos de Tucumán. Y sin embargo, el gobernador de Tucumán en esa época, era el año 1600 y algo esto, denuncia que dentro de los sacos de harina iban bullones de plata traídos de Bolivia, del Alto Perú en aquel momento, de la mina del Potosí, y se metían en las bolsas de harina, iba plata, con destino a la metrópoli colonial. O sea, el contrabando está en la génesis, en la esencia de la producción industrial y la exportación industrial. Tuvimos a uno de los 3 hombres más ricos de su época, del mundo, una especie de Jeff Bezos o
o un Gates de hoy, antes del divorcio, una especie de Bill Gates o un Jeff Bezos, que fue Juan Manuel de Rosas. Y Juan Manuel de Rosas hizo su fortuna con el contrabando. Ustedes saben que Juan Manuel de Rosas nació a fines del siglo XVIII, y fíjense ustedes qué curioso que no aparece en la Revolución de Mayo. Era un vecino de Moreno, de Liniers, de Castelli, de otro, ahí en el barrio de San Telmo de Buenos Aires, vivían todos en un radio de 4 manzanas, ¿no? Y sin embargo, él no participa, a pesar de que era un muchachote en 1810, tenía 17 años, sus exégetas lo ponderan como un hombre de a caballo, de grandes hazañas a caballo, con un gran dominio del caballo, pero no participa ni en la Revolución de Mayo, ni en la formación de los ganaderos a caballo de San Martín, ni en el ejército libertador de San Martín que cruza los Andes. Nunca participa en nada. El tipo estaba haciendo guita. Juan Manuel de Rosas arma una empresa que se llamaba Rosas, Terrero y Compañía. Compañía era el hermano del coronel Dorrego, Luis Dorrego. ¿Y a qué se dedicaba la compañía esta? Simplemente se dedicaba a cazar ganado cimarrón en la provincia de Buenos Aires, matar las vacas, salar el cuero, salar la carne y exportarla de contrabando fundamentalmente a Gran Bretaña y a Bélgica. Eso lo convirtió, el contrabando y el comercio directo eludiendo la aduana de Buenos Aires, eso lo convirtió en uno de los 3 hombres más ricos de la época. Estamos hablando de una época en que había muchos hombres ricos. Y era muy sencillo, el tipo armaba barcos con madera de Corrientes y hacía expediciones por mar hasta la desembocadura del Río Negro. Ahí remontaba un poquito el Río Negro y cargaba sal en lo que se llama Bajo del Gualicho, uno de los más grandes saladeros que tiene la Argentina, que hoy es propiedad de Cristóbal López, forma parte del grupo Indalo de Cristóbal López. O sea que tiene un destino, tiene un karma el Bajo del Gualicho, ese bárbaro. Ahí Rosas, cuando llega al poder en la provincia de Buenos Aires, consigue un año, es una especie de año sabático, 1832-1833, en donde él decide hacer la campaña al desierto. ¿Por qué hace la campaña al desierto Rosas, bancado por la provincia de Buenos Aires? Quería dejar libre el camino del Bajo del Gualicho, vale decir, en la ribera sur del Río Negro, quería dejar libre el camino para remontar hasta La Plata, donde él tenía, en Ensenada, tenía una especie de muelle propio, de donde salía todo el contrabando de carne, suero, cebo, las pezuñas para hacer botones, todo ese tipo de cosas que exportaba, todo el animal lo exportaba a Inglaterra fundamentalmente y a Bélgica. Eso lo convirtió en, insisto, uno de los 3 hombres más ricos del mundo en ese momento. Solo el contrabando saliendo de Ensenada. Como se daba cuenta de que la aduana y el control del comercio exterior era clave, el tipo después, cuando llega al poder, se sienta sobre la aduana y provoca la tensión de las guerras civiles que conocemos perfectamente. A mí me gusta ejemplificar esto con los datos de la historia porque uno no repara mucho, no tiene noción de lo que implica el contrabando hasta que ve las cifras. Aunque hoy nos parezca mentira, la Argentina del centenario de 1910 era una de las 7 naciones más ricas del mundo. Tenía en realidad el 7º Producto Bruto Interno del mundo. Mal repartido, mal distribuido, con una oligarquía que se quedaba con todo y con un pobrerío enorme, pero 7º Producto Bruto Interno del mundo, vale decir, la renta de la Argentina era la 7ª entre todas las naciones del mundo de aquel momento, más que Suiza, más que muchos países industrializados y desarrollados de por hoy. El primer ministro de Economía que se conoce de la Argentina, es de la Confederación Argentina, no de la República Argentina ni de la Nación Argentina como la conocemos hoy. En la Confederación Argentina, nombrado por Justo José de Urquiza después de la batalla de Caseros, fue un cordobés que se llamaba Mariano Fragueiro. Y Mariano Fragueiro, en ese brevísimo lapso, él es ministro de Economía de la Confederación Argentina después de la batalla de Caseros y hasta la constituyente del 53, después desempeña otros cargos en combinación con otro cordobés, Derqui. Pero el asunto es que Mariano Fragueiro era un
la formación de él era de un economista sansimonista, era un socialismo utópico, con muy fuertes predicamentos en Francia en aquel momento. Y casi como un almacenero, Mariano Fragueiro, al cabo de sus 2 años como ministro de Economía, lleva la cuenta del debe y el haber. Él, con la complicación que tiene la economía en estos días, el tipo la hace sencilla. En una página el debe y otro el haber. Y pone qué cosas habían ingresado a la Argentina y qué cosas habían salido como gasto público de la Argentina. En el gasto público estaba el pago a los empleados públicos, estaba el pago de la deuda por la guerra, estaba el pago de la deuda externa, había un montón. Suponete la suma de lo que debía a la Argentina le da, ponele, 80. Y lo que había ingresado a la Argentina era 82. ¿Y de dónde venía el 82 ese? Fundamentalmente de la aduana, de la recaudación de la aduana. En 1910, cuando la Argentina era el 7º país del mundo en ingresos, el 87% de esos ingresos que convertían a la Argentina en la 7ª potencia en materia de renta del mundo, provenía de la aduana. Ahora, ¿cuánto aporta la aduana en este país miserable en que vivimos? El 1,47%. Mi libro, al que aludías vos, Sebastián, con mucha generosidad y te agradezco, es una especie de tesis para demostrar que efectivamente hay una relación directa entre lo que logra recaudar el Estado a través de la aduana por el comercio exterior y lo que se escapa de ese control y de esa recaudación. La aduana es un organismo de contralor y en función de lo que detecta la aduana, se cobra el comercio exterior precisamente. Es una cuestión endiablada la del comercio exterior, que viene desde los tiempos de los persas y de los egipcios. Los egipcios tenían, como hay hoy, distintas posiciones, vale decir, diversos aranceles, a lo mejor para un mismo producto, pero que estaba compensado en función de qué país producía más determinada cosa y qué país necesitaba más esa determinada cosa. Entonces, en función de como el gran Carlos Marx, ¿no? Carlos Marx decía, de cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades, como una especie de síntesis virtuosa de lo que debía ser una organización social. En este caso era entre países. El que tenía la posibilidad de producir madera, establecía un arancel a la madera, y el que necesitaba madera, trataba de que ese arancel fuera compensatorio de la posibilidad y la necesidad. Y así se daban equilibrios que llegaron, por ejemplo, hasta los romanos. Si vos te fijas, en esta sociedad contemporánea, en esta sociedad de nuestros días, ¿cuáles son los edificios más notables que tienen las ciudades de estos días? Los estadios de fútbol, los estadios deportivos. En otra época fueron las iglesias, las grandes catedrales. Pero desde siempre, un edificio fundamental en todas las grandes capitales fue la aduana, porque era donde entraba la plata, ¿no? En todos lados, la aduana era lo que garantizaba riqueza. Vos pensá, la aduana de los grandes países comerciantes del mundo, pensá en Turquía, que la aduana está en el Bósforo, frente al puente este maravilloso del Ataturk. Pensá en la aduana de Nueva York, la más colosal del mundo durante muchísimos años. Todos los grandes edificios, la nuestra, como no podía ser de otra manera, es un palacete francés maravillosísimo, mandado a construir por un ingeniero al que se le encomendó la construcción del primer puerto fijo de Buenos Aires. El chabón, que es de una familia oligárquica, muy cheto el apellido, mandó a construir la aduana con el presupuesto nacional, pero al arquitecto inglés que le hizo el palacio francés para la aduana, le encargó un palacio francés para su propia familia con el mismo presupuesto que el Estado le había dado para la aduana. O sea, nuestros negocios y negociados son riquísimos en ese sentido y profusos en ejemplos. La Argentina produce hoy prácticamente lo mismo que producía en los tiempos de Rosas. Tenemos ahora el conflicto de la carne, tenemos la soja, la expectativa enorme que produce la soja y la cotización en el mercado concentrador de granos de Chicago, que si la soja cuesta $600 la tonelada es una cosa, si cuesta 400 es otra. Bueno,
exactamente lo mismo que hace 200 años, y eso es lo más penoso que puede manifestarse de la Argentina. Pero el problema es que la aduana se ha desvirtuado. Nunca fue virtuosa en realidad, ¿no? Vos pensás que, por ejemplo, el padre de Belgrano, que fue tesorero de la aduana antes de la Revolución, estuvo preso. Belgrano estudia Derecho en España, en Salamanca, para adquirir el conocimiento necesario para sacar a su padre de la cárcel. El padre de Belgrano preso y Belgrano estudiando Derecho para sacarlo. Pensá en otro prócer, el almirante Guillermo Brown. Fue un contrabandista, es una de las historias de vida más fascinantes que uno puede imaginarse. Un chico pobre, inglés, que se mete en la marina de su país, se embarca, le tiran abajo el barco, le hunden el barco, se salva de casualidad, va a los Estados Unidos, vuelve a escaparse, lo tienen preso los norteamericanos porque era en la época de la independencia, logra escaparse, se hace a la mar de nuevo, termina en el Río de la Plata y se convierte acá en un gran contrabandista de armas, fundamentalmente. Las guerras civiles lo tuvieron a Guillermo Brown como el gran proveedor de armas para unos y para otros. Y este tipo, cuando se instaló en el Río de la Plata, se hizo una cabeza de puente en Montevideo, otra cabeza de puente en Buenos Aires. El puente, el puerto de aguas profundas en ese momento era Montevideo. Y era muy lógico que la aduana de ingreso a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que eran la República, lo que es ahora la República Oriental del Uruguay, y todas las Provincias Unidas del Sur, era lógico que la aduana estuviera en el puerto de Montevideo, a lo cual se opuso Rosas, se opusieron todos los porteños, porque decían, no, papito, nosotros somos la capital virreinal, tiene que venir acá la cosa. El problema es que el puerto de Buenos Aires es puro barro. Aún hoy hay que dragarlo constantemente para que puedan entrar por un canal angostito y tirado por los expertos del río. No pueden entrar los grandes barcos. Bueno, el asunto es que Guillermo Brown tuvo una empresa de chalupas. Lo primero que hizo acá en el puerto de Buenos Aires fue tener empresa de chalupas. Entonces, cuando llegaban los barcos importantes, los bancos mercantes a Montevideo, él sabía qué barco traía qué cosa o cuánta cosa. Sus chalupas entraban 300 metros agua adentro del río, acá en el puerto de Buenos Aires, bajaban a los pasajeros y las pasajeras, las traían a remo hasta el puerto, y toda nuestra historia en su mayoría es una mentira. Bueno, no toda, pero las traían al puerto remando. Y, por supuesto, después llegaba el momento, después de bajar los pasajeros, llegaba el momento de bajar la carga, de transversar la carga. Y ahí es cuando se perdían todos los paquetes, todas las cosas que venían antes envueltos en redes. Esas sacas que se perdían en las chalupas del almirante, que después fue almirante Brown, aparecían en los comercios de la aldea de Buenos Aires después, como productos importados. O sea, tenemos el tema del contrabando, ha hecho fortunas por todos lados. Vos pensás que Guillermo Brown llegó a tener su propio muelle, y era tal el ascendiente que tenía por haber ganado, por ejemplo, la batalla de la Isla Martín García y haber vencido a los brasileños en Colonia. Bueno, tuvo una especie de gran fervor popular y gubernamental a su alrededor en su momento, y consiguió un muelle propio en el Riachuelo, que es lo que se conoce hoy como Casa Amarilla, que es propiedad del Club Boca Juniors. Ese tipo es un prócer, pero fue un contrabandista de la Gran 7. Toda nuestra historia, Rosa, Brown, el padre de Belgrano, toda nuestra historia está teñida por el contrabando. El problema es que ahora la Argentina ha llegado a un momento de postración. Vos decías, me presentaste con mucho cariño y te agradezco de nuevo, periodista de investigación. No me queda más remedio a esta altura de poder ser casi un periodista fracasado, pero en mi época, cuando comencé, yo fui a estudiar 3 años a Inglaterra, ciencia política. Cuando volví después del golpe, ya no quedaba lugar para trabajar en Córdoba, me tuve que quedar en Buenos Aires, y me dediqué al periodismo internacional porque me facilitaba lo de los idiomas, etc. Me tocó viajar. Y en América Latina, en aquella época, soy un hombre de 68 años, viejo choto, pero hace 40, me tocaba viajar por
diversos lugares del continente y me reconocían las características distintivas físicas de los argentinos, más altos que el resto de los latinoamericanos porque comíamos carne, es lo que decían. Y les voy a pedir perdón por la grosería, pero es para que se tenga noción de la imagen argentina en el exterior, al menos en esa época. Es decir, el argentino, está la famosa definición de Gabriel García Márquez, argentino es el pequeño, perdón, la definición de ego de Gabriel García Márquez. Ego es el pequeño argentino que todos llevamos dentro, lo decía un colombiano, ¿no? Y los mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses decían, argentino es el tipo que come una ensalada, va a cagar al campo y después le sale una quinta. Porque tenemos una tierra que produce todo, aunque vos no quieras, produce, y efectivamente hay una producción de riqueza tremenda en la Argentina e indetenible. La Argentina produce inercialmente. Las vacas se siguen produciendo. La burrada que dijo el presidente el otro día de 3 millones de cabezas de ganado, son 60 millones de cabezas de ganado. Y si no las tienen en corrales y en estancias, el ganado se reproduce como los tiempos de rosas y también la puedes aprovechar como los tiempos de rosas. El grave problema de la Argentina sigue siendo la incapacidad para distribuir socialmente esa renta que tiene, y ahora se ha agravado, porque en los tiempos, por ejemplo, de 1910, el problema era la distribución. Y ahora el problema es la captación. Vos tenés un sector terrateniente del negocio agropecuario que se ha apoderado de esa renta en exclusividad. Y no tenemos líderes políticos, sociales, que le expliquen a la gente que toda producción está socialmente producida. Que si bien el negocio agropecuario demanda muy escasa mano de obra, porque con 2 peones manejas un campo de 6.000 hectáreas, las rutas, el dragado, el mantenimiento, el subsidio al gasoil, todas esas cosas se producen socialmente, y todo, así como todos colaboramos socialmente para que la Argentina produzca casi de manera inercial, también se tendría que distribuir socialmente la renta. Y sin embargo, ¿por qué no aparece la renta además? En 1910 vos veías los palacios, todavía, ¿te acordás cuando decían Buenos Aires es la Francia, el París de América Latina? Los palacios espectaculares, el Estrugamut, bueno, vos veías esa plata. Ahora, la plata aparece oculta, la plata se la han llevado afuera. ¿Cómo se la llevan afuera? Por el contrabando. Vale decir, la subfacturación, la sobrefacturación y el ocultamiento, con la complicidad de los aduaneros, por supuesto. Y aquí me quiero detener un cachitito. En el tema de la aduana son apenas 4.500 trabajadores, entre comillas trabajadores. Los aduaneros son 4.500. Cuentan con la complicidad de unos 6.500 despachantes de aduana. En total haces 10.000 personas y a la aduana es muy difícil entrar. La aduana, desde los tiempos del infame traidor a la patria Carlos Menem, forma parte de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el organismo recaudador, ¿no es cierto? Nadie entra a la aduana salvo que haya habido una vacante y el titular de aquella vacante fue el que puede dejar como herencia el cargo para hijos, parientes o entenados. O pueden entrar por la ventana vía, por ejemplo, ahora en estos días, la cámpora. Vos pensás que la aduana es tan corrupta que es el único lugar que alcanzó a corromper en tiempos de Alfonsín. El único funcionario corrompido durante la presidencia de Raúl Alfonsín fue Juan Carlos del Conte, el director general de la aduana. Y a diferencia de lo que hicieron todos los otros, que tratan de salvar a los funcionarios innobles, los funcionarios deshonestos, Alfonsín no movió un peso, perdón, no movió una mano, y del Conte estuvo 10 años preso. No sé si te queda claro. 10 años preso, el director general de aduana de Alfonsín. Pero claro, en el libro yo cuento la anécdota porque la tengo de primera mano, la tengo de la boca del caballo, como se dice en el hipódromo. Del Conte era un tipo formado en la mejor escuela aséptica del radicalismo, de esa escuela que hace que una persona pobre sea más digna, más elogiable que una persona rica. Y era de la banda de Grispun, Casella, vale decir, gente
nobilísima, muy, muy desvinculada del interés material, abnegados, y un día están en la cancha de Independiente, Grispun Casella y otro gran tipo que quise muchísimo, Germán López, y en determinado momento Grispun le pregunta a Germán, dice, Germán, ¿vos escuchaste algo? Me dijeron que el gordo está en la joda. Y Germán López le dice, sí, y ya se termina porque esta semana lo echamos. Es decir, y ahí Grispun se largó a llorar, estaba en la tribuna de la cancha Independiente, y se largó a llorar por el compañero, el amigo, que había entrado en la mala, había ido por el mal camino, y no lo iban a salvar. De hecho, no lo salvaron, ¿sabes lo que es estar 10 años preso? Es decir, ¿qué capacidad de corromper tiene la aduana? Para mi libro estuve en contacto con un delegado del personal de la aduana. Y le digo, usted me está diciendo que apenas se pisa la aduana, ya estás podrido, sí. Digo, pero no hay nadie honesto ahí dentro de la aduana. Yo no conozco ninguno, me dice el tipo. Y el delegado. Yo no conozco ninguno. O sea, te pudre en el acto, porque entras en todas las tranzas habidas y por haber. ¿Por qué los líderes políticos? Yo, me da vergüenza decir esto ante personas calificadas como ustedes. Van a pensar que soy muy primario en mi conclusión, pero yo creo que si resolvés el problema de La Habana, resolvés automáticamente el tema de la pobreza de la Argentina. Argentina es imposible que sea un país con estos índices de pobreza. ¿Por qué no se manifiesta la riqueza que produce la Argentina? Por La Habana. Y me pregunto por qué los líderes políticos no resuelven el problema de La Habana y se arriesgan a ser insultados y tener reproches constantemente, precisamente por tener estos niveles o mantener estos niveles de pobreza. Por un lado, yo creo que, por ejemplo, el peronismo o el populismo, como se va a llamar ahora, yo le llamo demagogia, se beneficia con la fabricación constante de pobres. Vos tenés pobres manumitidos, tenés votos cautivos, y esos votos cautivos te siguen convirtiendo a vos en un emergente político y en disponer de cargos, llegar a posiciones expectables, manejar cajas, etc. Esa es una. Y por la otra, yo creo que la aduana se ha convertido en la gran caja negra de la política argentina, que tiene muchísimas cajas. Tiene la caja del ANSES, tiene la caja de todo, ¿no? La del ORSNA, el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, la OCOBI, la Oficina de Control de Concesionarios Viales. Imagínate vos si Claudio Uberti va a poder vigilar a un Benito Rollo o a un Macri con las concesiones de las autopistas. Impensable. A los 2 días ya se ha convertido en un corrupto como fue Uberti, y está viajando en aviones privados con su secretaria y está haciendo la aduana paralela con Venezuela. Bueno, es imposible, pero son cajas. Y la aduana creo que es una caja fabulosa, gigantesca, y una de las consignas tendría que ser, primero, redescubrir la aduana. Porque el ciudadano común, si vos le preguntás con qué resortes, con qué facultades, con qué potencialidades, con qué herramientas se podría contar para resolver el tema de la pobreza, creo que no te menciona la aduana ni en los 30 o 40 primeros rubros. Te va a hablar de 1000 cosas, pero no es algo que se tenga presente lo de la aduana. No se tiene noción de la existencia de la aduana, no se tiene noción del impacto de la aduana, ni qué cosas pasan ahí adentro. Y sin embargo, es por donde se va la riqueza de la Argentina, sin control, y, como dice Alcira Argumedo, solo por la hidrovía. Solo, vos pensás, la aduana son 48 aduanas en todo el territorio nacional. En todas las fronteras, norte, litoral, sur, marítimas, cordilleranas. En todos lados hay aduana. 48 bocas de expendio. ¿Me podés explicar cómo la pueden atender estos 4.500 agentes que incluyen al que sirve el café, al que barre, al capo de arriba, a los abogados, todo eso? ¿Me puedes explicar cómo? No dan la cifra, no puede ser que ellos controlen esas 48.
Y en mi libro di algunos ejemplos de de cuál es la dimensión de lo que se evade. Y esas cosas se saben de casualidad. Algunas porque las investiga un periodista, o lo tendría que investigar un fiscal. Pero bueno, por ejemplo, las compañías mineras. Compañías mineras tienen un convenio con el Estado argentino, y esto también es corrupción que viene de los tiempos de Menem, tienen un convenio con el Estado argentino por el cual las compañías mineras declaran bajo justamente declaración jurada cuánto extraen, ¿no? Entonces, la Barrick Gold, por ejemplo, no tiene contralor por parte del Estado. La Barrick Gold dice, saqué 2 kilos de oro y paga el impuesto por 2 kilos de oro. Y el Estado confía en que la Barrick Gold sacó 2 kilos de oro. Y no hay contralor de eso. Tienen que ocurrir cosas como, por ejemplo, el hundimiento del barco Polar Mist. Esto fue en el año 2009. El Polar Mist era un barco pesquero chileno, de bandera chilena, contratado por una compañía minera de Santa Cruz. 23 metros de eslora, vale decir, un barco relativamente pequeño para este tipo de transporte, que tenía que salir del puerto de San Julián, en la provincia de Santa Cruz, pasar por el canal de Beagle y llegar a Punta Arenas, en territorio chileno. En territorio chileno, el barco llevaba oro y plata, ¿no? De Punta Arenas iba a salir en avión hacia Santiago de Chile, y de Santiago de Chile iba a ir a Ginebra, Suiza, donde están los grandes orfebres, los que fabrican relojes, alhajas, qué sé yo. Declara, suponete, ahora no recuerdo las cifras, tendría que consultar el libro, pero suponete declara 1.500 kilos de oro y plata. Cuando va atravesando el canal de Beagle, viene una gran tormenta y el Polar Mist se va a pique, a un fondo que está a 84 metros de profundidad. Para sorpresa de todo el mundo, la compañía Lloyds, la compañía aseguradora Lloyds, hace un gigantesco, el total de la carga declarada era $1.600.000, ¿no? No me acuerdo del peso, pero la cifra, el valor declarado era $1.600.000, tomado por la despachante de aduana, por la agente de aduana, perdón, de San Julián, en la provincia de Santa Cruz. Para sorpresa de todo el mundo, la compañía aseguradora Lloyds arma un operativo gigantesco de rescate de los lingotes de oro y de plata que se habían ido al fondo del canal de Beagle en el barco Polar Mist. El costo del operativo de rescate superaba los $3 millones. Recordemos, la carga declarada, 1.600.000. Entonces todo el mundo empezó a mirar. Trajeron buzos de experiencia australianos, mexicanos, norteamericanos. Lo mejor del mundo lo trajo la Lloyds y lo llevó al canal de Beagle. La tripulación del Polar Mist se había salvado, la había rescatado la prefectura naval argentina con helicópteros. Entonces, la compañía Lloyds gasta $3 millones para rescatar 1.600.000. Nadie entendía nada. Bueno, resulta que el valor rescatado del fondo del canal de Beagle, que había sido declarado $1.600.000, era $160 millones. O sea que la compañía Lloyds hizo bien en invertir 3 millones para rescatar todo eso. Pero a lo que voy es a la brutal distancia que hay entre lo declarado y el valor real de la carga. No puede ser que una agente aduanera se haya visto engañada de esa forma. No hay manera de que alguien que está a cargo de una aduana como la de San Julián sea engañada en esa proporción. Se puede meter el perro 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 2 toneladas, pero eso fue brutal, brutal. Es decir, una desproporción abismal. Bueno, esa es más o menos la proporción habitual de engaño de las compañías mineras a la aduana argentina. Si consideramos solo el tema del minero, ya tenemos ahí
mucho más de lo que dice Alcir Argumedo con respecto a la hidrovía. Lo que se llevan las compañías mineras, pensemos, desde Salta y Jujuy hasta Santa Cruz. Y todas tienen el convenio de declarar bajo juramento lo que han extraído y pagar impuestos en proporción a eso que ellos dicen que han extraído y no lo que efectivamente extrajeron. Las compañías automotrices tienen también posiciones diferenciales, algunas con el Mercosur, otras con México, etc. Hay compañías automotrices que tienen convenios para que por la aduana pase solo el 50% de lo que exportan. El resto uno no sabe qué coño hay en esos contenedores. Hay compañías que tienen convenios por el 80% de lo que dicen exportar. Entonces, el contralor de la aduana se limita a lo que ellos dicen es el 20% del total. Son cosas inexplicables, son cosas incomprensibles. Pero, insisto, tengo que llegar a la penosa conclusión de que alguien se beneficia, no solamente los de la aduana, no solamente los despachantes de aduana. Estoy pensando en alguien de muy arriba en la política, porque no puedo entender que se arriesgue tanto un líder político a ver, ministro para arriba. No estamos hablando de un Hualunco, no estamos hablando de un consejero. No puedo explicarme que se arriesgue tanto al vituperio y hasta la crítica por nada, por ser simplemente inepto, por ser inútil, por ser ineficiente, por no saber ver algo que es evidentísimo. Todos en nuestro barrio tenemos a alguien que es o despachante de aduana o aduanero, y es el dueño de la casa más fastuosa del barrio. Pensemos alrededor, 2 segunditos, la casa más alta, más suntuosa, ese es aduanero, ese es despachante de aduana. Les pido perdón si se aburren con este tema, yo sé que no es un tema prioritario, pero al mismo tiempo sé que es un tema medular. Si resolvemos la aduana, la Argentina vuelve a ser un país rico. Y entonces ya, como en 1910, el desafío va a ser cómo repartir equitativamente esa riqueza que produce casi sin proponérselo la Argentina. El suelo argentino, los yacimientos de oro, de plata, de litio que tiene la Argentina. Todas esas cosas tienen un valor inmenso. Tenemos 1.500 millones de chinos que han decidido que van a empezar a comer carne. Hace apenas 30 años comían un mendrugo, un tazón de arroz blanco en todo el día. Ahora han diversificado la dieta, tienen plata para comprar bifes, y nosotros somos de los pocos que les podemos vender eso. Si no resolvemos el tema de la aduana, vamos a seguir en este esquema de postración. No puede ser que haya gente tan, pero tan rica, con gigantescas fortunas en el exterior, que han salido por falta de contralor local. Yo no puedo justificar moralmente al tipo que se lleva el 80% de la guita que consiguió vendiendo carne, por ejemplo, al exterior. Pero debo decir que es un problema estructural de la sociedad argentina organizada a través del Estado no controlar y no obligarlo a que pague. Si hubiera un efectivo contralor, ese tipo no tendría que pagar. En 1910 existía la misma oligarquía que hay ahora, o terratenientes aún más poderosos que los que hay ahora, mucho más concentrados. Y sin embargo pagaban a la aduana. Y teníamos un país rico, a pesar de que ese país tuviera gente pobre en el interior. Pero pagaban. ¿Por qué ahora no les hacemos pagar? Es un misterio inconcebible. E insisto, permítame terminar con esta cifra. Cuando la Argentina era un país rico, la aduana recaudaba entre el 80 y el 90% de esa riqueza que se incorporaba a la Argentina. Ahora que la Argentina es un país pobrísimo, la aduana recauda el 1,47% del Producto Bruto Interno de la Argentina. Eso marca la decadencia espectacular y explica la decadencia espectacular de la Argentina. Les agradezco muchísimo la paciencia que tuvieron al comienzo. Les pido perdón por exponerles este tema que no forma parte de las prioridades, pero para mí, sinceramente, resolvés la aduana, resolvés muchísimo.
y sería tan sencillo. Vos pensás que son solo menos de 5.000 agentes aduaneros. No sé qué se tendría que hacer. Entrar con un lanzallamas, intervenirla, no sé qué, francamente no lo sé. Pero sí sé que el contrabando ha hecho muy ricas a muchas personas, ni hablar, por ejemplo, del expresidente Mauricio Macri, ni hablar del ex jefe de gabinete del ministro de Mauricio Macri, el señor, ¿cómo se llama el peticito? Peña, cuyo tío fue interventor de La Habana durante la dictadura y terminó preso por chorearse un barco entero con camarones, un barco de los coreanos, el director general de La Habana, de la dictadura, el señor de apellido importante de la Patagonia, Brown, tío de Marcos Peña, ese tipo se choreó un barco entero con camarones de la Patagonia Argentina. Bueno, tenemos 22 millones de anécdotas de esas como para explicar cómo y por dónde se va la riqueza de este país. De verdad, muchísimas gracias.